Hola, muy buenas tardes a todos los presentes. Espero que se encuentren muy bien. De parte de IAC y Academia, les agradecemos por estar conectados el día de hoy. Mi nombre es Camila Amin, yo soy consultora BIM en IAC y hoy les doy la bienvenida a este live súper interesante sobre escaneo 3D de plantas industriales. Estará dirigido por Lina Londoño. Lina es ingeniera industrial, directora comercial en ingeniería digital, hace parte del equipo de IAC y ha dirigido proyectos de vanguardia que involucran tecnologías innovadoras aplicadas a proyectos de carácter locativo para edificaciones, activo de productos, plantas industriales, infraestructura y transporte. Le apasiona trabajar en la convergencia de la tecnología y negocios para lograr soluciones únicas y personalizadas, viajar y descubrir nuevos destinos y culturas. Durante este live pueden levantar la mano y tomar el micrófono para hacer sus preguntas. Bueno, Lina, bienvenida. Te cedo el micrófono. Hola, buenas tardes a todos. No sé si ahí me están escuchando bien y me están viendo bien. La verdad es que como estoy compartiendo la pantalla a modo completo, no veo. Sí, te Cami, escuchamos bien y te vemos súper bien. listo, perfecto. Bueno, como les dijo Cami, mi nombre es Lina Londoño. Bueno, llevo ya un tiempito en este nuevo cargo, pues un tiempito más o menos, o sea, llevo aproximadamente unos 8 meses en el cargo de directora comercial. Mi cargo anterior era un poquito más técnico, entonces pues tengo como la ventaja de tener como las dos informaciones. La idea de esta presentación definitivamente es que sea a estilo, pues como un estilo conversatorio, porque la idea es que me vayan haciendo como preguntas durante toda la presentación, que no se queden con ninguna duda, que trataremos pues como de responderlas todas. En el caso de que la respuesta sea más larga o que requiera de pronto una asesoría aún mayor, pues ya miraremos pues pues hacemos alguna cita o agendamos alguna reunión. Bueno, otra cosa que les quería decir es que a nosotros nos gusta contar mucho, digamos, todo este tema en ejemplos. No nos gusta contarlo como teóricamente, sino con base en ejemplos, cómo hemos ido resolviendo cada una de las etapas que les voy a presentar. Entonces, la idea es que, pues, estos ejemplos, pues, obviamente son muy puntuales a las empresas en las que en su momento se los presentamos. Entonces, queremos que ustedes sepan que estos ejemplos no, digamos, no indican la particularidad de nuestro servicio. Todos estos servicios que les vamos a mostrar son totalmente escalables en toda el área industrial. Entonces, que lo tengan muy en cuenta a la hora de hacer sus preguntas, porque de seguro con esta tecnología y estos servicios que les vamos a ofrecer y a mostrar, pues podemos aportar en su empresa, ¿cierto? Entonces, voy a comenzar. Bueno, un momentico. Listo, esto ya es Camila. Nuestro propósito es consultoría en el proceso BIM, PLM y todo. Ahí RPA está orientada a la empresa de industrias de construcción y manufactura que quieran transformar su modelo de negocios, que fue lo que ya les contó más o menos Cami. Y pues acá está mi presentación, que también se las acaba de contar Cami. Entonces, vamos a hablar del sector industrial, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos compete? Entonces, ¿qué pasa en el sector industrial? En el sector industrial nos encontramos con diferentes tipos digamos, de retos. ¿Qué retos? Pues en el sector industrial es un sector mucho más dinámico, es un sector que constantemente está pensando en el cambio, que constantemente se le presentan cosas como intervenciones, la llegada de un equipo, estudios de proyectos en etapas de planificación, construcción, integración de una obra nueva con una antigua, después, pues todo lo que pasa después de la construcción y finalmente todo lo que nos encontramos en operación y mantenimiento. Entonces, estos son todos los retos que nos encontramos en el sector industrial. Por lo que nosotros decimos que, pues, a la hora de ser eficiente, digamos que el sector industrial manda la parada, es el que levanta la mano, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando vamos a llegar a este tipo de proyectos? ¿Con qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos con este tipo de información. No sé si les ha pasado que a la hora de hacer una intervención o van a hacer alguna ampliación o una obra nueva, pues que pedimos los insumos iniciales, los planos de la planta, los planos del layout, todo. ¿Con qué nos encontramos? Con este tipo de información. Planos ya súper viejos, almacenados por allá en una bodega, y si estamos de buenas, nos encontramos con algún plano
en DWG que nos puede ayudar, digamos, un poquito más a tomar medidas. Pero normalmente en plantas que ya llevan alrededor o más de unos 15 o 20 años nos encontramos este tipo de información, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que esos planos normalmente como están a mano, pues tendemos a que no los actualizamos. Es decir, hacemos una construcción nueva y la construcción queda en el aire porque no los asentamos posteriormente en los planos. Y si estamos de buenas y los asentamos en los planos, pues no va a ser muy preciso que digamos, ¿cierto? ¿Qué hacemos entonces para resolver este tipo de situaciones? Pues apelamos a los métodos tradicionales. ¿Cuáles son los métodos tradicionales? Tomar medidas, topografía tradicional, y definitivamente estos métodos, o muchas veces inclusive yo sé que se han encontrado con la empresa que contrata ¿cómo se dice? Pues contrata una persona como para hacer un levantamiento a mano alzada de más o menos, decime más o menos cuánto mide ese lugar para poder. Lina, se te apagó el micrófono. Es que Ahora se me sí, está apagando. Sí, se me está apagando. Si no me escuchan, me dicen, porfa, acá. listo, de una. Listo, perfecto. Entonces, contratamos a un practicante, esa era la palabra que estaba buscando ahorita, para que nos haga un levantamiento supremamente rápido de la información y pues obviamente ese levantamiento es tan rápido que pues no va a tener la precisión que requerimos para muchos proyectos, ¿cierto? Espera un momentico. Listo. Entonces, sabemos que estos métodos de campo, los planos existentes, pues son normalmente obsoletos y pueden ser inexactos, normalmente son inexactos, lo que genera errores y malos entendidos en el proceso. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Que ya estamos de antemano partiendo de información totalmente desactualizada, imprecisa. ¿Y qué va a pasar cuando vamos a llegar a campo a llevar a cabo una de estas obras? Pues que nos vamos a encontrar con cosas que no habíamos tenido en cuenta porque no aparecían en los planos o porque en los planos aparecía con una medida que no era. Entonces, normalmente vemos este tipo de información como les comentaba ahorita. Nuestra propuesta es pasar de esta información bastante desactualizada, bastante imprecisa, vulnerable a daños y pérdidas, a esta información que vemos acá al lado derecho de la pantalla, que es una información bastante precisa. Eso es un escaneo 3D, es un escaneo 3D, un levantamiento por medio de base de 9 puntos, perdón, y esa información pues nos va a entregar una precisión de 1 a 3 milímetros. Aparte es una información que se puede almacenar en la web, en una nube, y que vamos a tener a disposición siempre que la necesitemos. Esta información también te va a permitir pues acceder a ella tan rápido como si yo le digo al jefe de mantenimiento, por favor decime rápidamente si me cabe un equipo de tanto por tanto en un espacio. Pues bueno, esta información, si la tenemos almacenada, te va a permitir dar esa respuesta rápidamente. Listo. A la hora, qué pena con ustedes, estoy un poquito agripada. A la hora de nosotros abordar proyectos, nos encontramos con varios retos. Entonces, lo primero es, cuando formulamos un proyecto de ingeniería, lo que primero que tenemos que hacer es analizar las implicaciones de su viabilidad. Entonces, ¿qué tenemos que analizar? Primero, ¿qué información tengo disponible? ¿Cuáles son las necesidades de la planta o del proyecto? ¿Cuáles son esas implicaciones alternativas de diseño? Y finalmente, ¿cuál es la relación con las demás disciplinas? ¿Cómo va a interactuar ese proyecto con las cosas que yo ya tengo construidas, con las redes, que es de lo más crítico dentro de una planta de producción? ¿Cómo ese equipo que va a llegar nuevo lo voy a poder meter en este lugar? Viendo que hay un montón de redes, ¿cierto? Esos son los retos con los que normalmente nos encontramos a la hora de hacer una formulación. Nosotros, como les dije ahorita, pues les vamos a contar un poco a partir de proyectos y pues si tienen alguna duda, con gusto, de una se las voy resolviendo. Bueno, esta es una simulación de cabida de equipo en una planta de alimentos. La verdad, este proyecto nos gusta mucho porque digamos que nosotros ya habíamos insistido con esta empresa de que iba a ser muy valioso como este tipo de servicio en su empresa. Pues la empresa no nos paraba como muchas bolas porque pues entendían esto como una especie de render, solamente un modelado, pero hubo un momento en que iba a llegar un equipo nuevo, iba a llegar de Suiza, no me acuerdo qué ciudad,
y tenían que validar si cabía el equipo o no iba a caber. Ya llevaban como 6 meses con el practicante tomando medidas a ver si cabía o no cabía, ya faltaba aproximadamente como 2 semanas para llegar el equipo y todavía no estaban seguros si cabía. Entonces nos llamaron un día súper tarde, recuerdo que era como un viernes, nos llamaron para que nosotros les ayudáramos. El lunes en la mañana estábamos allá, el martes ya estábamos haciendo el escaneo de toda la zona para validar si el equipo sí cabía. Entonces, lo que hicimos fue escanear toda la zona donde se iba a ubicar el equipo, que es esta zona que ven acá, y modelar el equipo con base en las medidas del proveedor. En el momento en que hicimos toda la simulación, nos dimos cuenta que efectivamente no iba a caber el equipo. O sea, y lo peor era que el practicante nunca se iba a dar cuenta porque esas medidas quedaban totalmente difíciles de tomar. Entonces, el equipo iba a llegar, no iba a caber, iba a haber que hacer una intervención en la infraestructura. Todas estas cerchas de acá iba a haber que moverlas porque no iba a llegar. Entonces, afortunadamente, y ya con el proyecto muy encima, nos dimos cuenta y se pudo hacer intervención y pues como toda la adecuación de la arquitectura para que el equipo cupiera, pero realmente tenía miren acá la diferencia, no sé si la alcanzan a ver, la diferencia entre lo que tenían en los planos con la realidad. Esa diferencia hacía que toda la cubierta, pues supuestamente diera la posibilidad para que el equipo cupiera. Miren acá como la caída de la cubierta. Y pues con este modelo digital lo que pudimos hacer fue preverles a ellos que no iba a caber, decirles qué tipo de intervención tenían que hacer y que la pudieran hacer antes de que llegara el equipo. Listo, por acá es algo similar, es un poco más, digamos, más aplicada a una instalación. Lo que pasaba aquí era que necesitaban llevar agua a una zona bastante lodosa y no se podía llevar agua como lo hacemos normalmente, que es por redes subterráneas. Había que hacerlo de otra manera. Entonces, el ingeniero que estaba a cargo decidió, se le ocurrió la idea de que así como se llevaba una red aérea, una red de energía por el aire con un poste, pues existiera la posibilidad de que se pudiera hacer con una red de agua. Él simplemente tenía sus planitos a mano alzada, la idea en la cabeza, no sabía si le iba a dar o no le iba a dar, no sabía si el poste le iba a resistir o no le iba a resistir, pues como la red. Lo que hicimos fue modelar su idea, o sea, pasarla a 3D, pasarla de un modelo, de un dibujo a mano alzada a un modelo 3D y hacer como la simulación, a ver si le iba a dar o no le iba a dar, y pues con eso logramos pues como sacar adelante el proyecto. Miren que todos estos dos proyectos están resolviendo algo antes de la ejecución y ese es el punto clave de un gemelo digital. El punto clave es definitivamente yo poder prever lo que va a suceder desde lo digital y partiendo siempre de información segura. Ese es como el otro punto clave de toda esta presentación que vamos a tener hoy. O sea, siempre partir de información totalmente segura, de información precisa, no de información tambaleante, no de información que luego me haga replantear el proyecto completo, sino de información fija que me permita tener las bases claras para construir mi proyecto. Yo no puedo ver las preguntas, Cami, tú me ayudas si de pronto alguien tiene alguna duda en algún momento. Sí, dale, Lina, no te preocupes. Yo estoy Listo. pendiente. Después de la formulación, ¿a qué pasamos? Bueno, listo, ya comenzamos a mirar cualificación continua, o sea, comenzamos a mirar cómo gestionar la información y cómo gestionar ese entorno construido. Y ahí, ¿qué retos se nos presentan? Bueno, cómo velar por la preservación de la conservación en caso de riesgos y accidentes. Acá pues, se me acaba de venir un proyecto que no lo tengo acá, lastimosamente, pero que sí fue muy retador para nosotros porque resulta que en una empresa de un hubo un siniestro, se les quemó todo un horno, pues todo un horno se les quemó y resulta que pues todo el tema de seguros, cuando fueron pues como a demandar y a mirar qué les iban pues como a devolver, el de seguros les dijo, vea, yo les hago la devolución o yo ¿cómo se dice? Pues, o sea, yo les aseguro eso siempre y cuando ustedes me muestren cómo tenían el horno antes de que ocurriera el siniestro. Cuando se fueron a mirar la información que tenían, obvio no tenían información. La información la tenían totalmente dañada por allá en unos planos que no se alcanzaba a ver nada. Definitivamente esa información no les iba a servir.
Ahí les pudimos ayudar un poquito con el escaneo y más o menos prediciendo la geometría del horno con las vigas que quedaron medio buenas, pero ellos no tenían información para esto. Eso demuestra como la importancia de este punto precisamente, de velar por esa preservación y la conservación de la información y más que de la información, de los activos que yo tengo, que finalmente son los que van, los que están, digamos, haciendo que nuestra empresa funcione, ¿cierto? Entonces, eso les quería como contar ese ejemplo, lastimosamente no lo tengo, pero sí ejemplifica muy bien este punto. Otro reto, cómo minimizo las visitas a campo, los riesgos de seguridad humana y la subjetividad. Cómo almaceno los activos en entornos comunes de datos para los diferentes interesados y cómo priorizo los proyectos basados en el estado actual. Por acá también tengo unos ejemplos. En este proyecto, por ejemplo, lo que querían básicamente era tener la información actualizada de toda la empresa, de toda la planta, porque en unos días ellos estaban, digamos, ya mirando las intervenciones que iban a hacer en unos meses y querían que ya la información estuviera completa y estuviera actual y bastante precisa para realizar estas intervenciones. Recuerdo que posteriormente también nosotros los apoyamos como digamos, en esa simulación de esas intervenciones desde un modelo digital. ¿Cuál fue la ventaja? Que ya teníamos un modelo digital totalmente preciso, totalmente real, y que todo lo que fuéramos a simular sobre él, pues íbamos a ir directo a la realidad, a lo que iba a suceder, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicimos? Esta es como una de las plantas más complejas que hemos levantado. Tiene bastantes redes. Cada una de las esferas que ustedes ven ahí en el aire, no sé si de pronto las alcanzaron a ver bien. Ay, perdón, ay, verdad que es que aquí no funciona, qué pena. Sí, bueno, no importa que haya vuelto a empezar. Todas esas esferas que ustedes ven por todos los recorridos son las tomas que hacemos con el escáner. O sea, cada vez que armamos el escáner para que el escáner haga digamos, una fotografía 360 y así poder capturar toda la información que requerimos. Entonces, hicimos el levantamiento con el láser escáner, posteriormente hicimos un gemelo digital. Ese gemelo digital, como les digo, fue el insumo para hacer posteriormente todas las intervenciones que iban a hacer a unas redes y al ingreso de un equipo, ¿cierto? Entonces, ya ellos por lo menos son conscientes de que la información que tienen para hacer cualquier intervención dentro de la empresa, dentro de la planta, pues por lo menos tienen su información clara para poder hacer la intervención, ¿cierto? Y precisa. Lina, tenemos una pregunta acá en el chat. Claro, Julio pregunta, ¿en qué formato o tipos de archivos entregan los modelos digitalizados de infraestructura existente? claro que sí, mira, cuando se entrega solo la nube de puntos, se entrega en un formato RCP. Este formato lo puedes leer fácilmente en software gratuitos, en la nube, o incluso hay software gratuitos que leen este formato cuando es solo la nube. Y cuando hacemos el modelo digital, normalmente lo entregamos en Revit, pero no es importante, digamos, para nosotros, digamos, no es el software, sino la necesidad. O sea, va a depender en qué lo necesites y para qué lo necesites. Entonces podríamos entregarlo en formato Revit. Aquí intervienen varias herramientas, pero pues entendemos que el core de ustedes no sería diseñar plantas o modelar sus plantas. Entonces nosotros hacemos la integración y se los entregamos en un formato totalmente, digamos, abierto a cualquier software que utilice. Incluso las planimetrías las entregamos normalmente en AutoCAD porque sabemos que todavía utilizan mucho AutoCAD para pues, realizar los diseños sobre planos. Hay otra pregunta. Ujú. ¿Con qué software procesan la nube de puntos? ¿Con qué software procesamos las 9 puntos? Bueno, pues hay varios software en el mercado. Nosotros en este momento usamos Sync, creo que se llama. Listo, Lina. Pues por el momento no veo más preguntas. Puedes continuar. Listo, perfecto. Listo. No, no sé, a mí esta planta me parece bastante interesante porque era bastante compleja y lo que nos preguntábamos nosotros cuando estábamos desarrollando este proyecto era cómo se veían los planos de esta planta en planta, valga la redundancia, de todas esas redes. O sea, no sé qué tal, o sea, la verdad nunca los vimos, nunca nos entregaron esos planos,
pero yo no me imagino, por ejemplo, tratar de hacer una intervención, una modificación, una ampliación, un rediseño de layout, varias cosas sobre unos planos de esta planta que parece como una pelea de anzuelos. Entonces, cuando modelamos esta planta, eso era lo que nos preguntábamos, ¿cómo iban a hacer si no hubieran levantado este modelo en 3D? Y no solo lo decimos por la precisión que tiene la nube de puntos y porque definitivamente la nube de puntos está, digamos, capturando la realidad, sino cómo en un plano normal iban a ser capaces de intervenir una red, de ingresar un equipo, si es tan compleja. Entonces, este tipo de tecnologías lo que va a hacer es facilitar este tipo de entendimientos también para cuando vayamos a abordar cualquier proyecto. Bueno, este proyecto es similar, es de una central hidroeléctrica. Ellos querían tener la información porque iban a hacer posteriormente una intervención a las redes, ¿cierto? Por eso ustedes ven ese nivel de detalle. Por eso ahí, por ejemplo, estamos viendo las redes totalmente expuestas en el momento de la captura. Las redes, todos esos cárcamos estuvieron totalmente levantados para poder capturar la información y posteriormente poder intervenirlos desde lo digital, ¿cierto? Entonces aquí hicimos lo mismo, hicimos el levantamiento de toda la central, ellos apenas iban a intervenir en la parte de redes contra incendios, pero sabían que esto iba a ser un insumo para posteriores proyectos. Entonces hicimos levantamiento de la central completa. El load en este caso es bastante alto por temas de almacenamiento de la información. Esta empresa en particular tiene todos sus activos digitalizados, cada uno de ellos, cada uno de sus activos que ustedes ven ahí en pantalla, están almacenados en una librería, en un entorno común de datos y cada uno de ellos también está cargado de un montón de información, información que va a permitir que ese activo no solo se mueva en el área de proyectos, miren ahí, por ejemplo, la información, sino que va a permitir que esos activos se muevan en el área de compras, de mantenimientos, de normas, pues todo lo que tenga que ver con el activo, todo lo que tenga que conversar con ese activo, lo está haciendo de tal manera de que el objeto no está definido solo geométricamente, sino que está hablando con su metainformación en toda la compañía. Entonces, por eso tiene un nivel de detalle tan alto, porque su librería maneja un nivel de detalle alto. Entonces, se hizo como en este nivel de detalle que ustedes ven acá, que hasta se ve tornillería y todo. No, también era una información que ellos querían tener actualizada, no solo para la intervención de la red contra incendios, sino las posibles intervenciones que vendrían después. Bueno, ¿qué pasamos? ¿A qué parte pasamos ya? A operación y mantenimiento, que es una de las, digamos, yo diría que esta parte en temas de manufactura, de industria, sería como uno de los principales temas a tratar, porque digamos que, como dicen por ahí, un jefe, un director de mantenimiento es igual a un médico, o sea, tiene que estar disponible a toda hora porque los mantenimientos son supremamente importantes en una empresa de producción o en una empresa que fabrique cualquier tipo de producto, ¿cierto? Se daña algo y al primero que llaman es al de mantenimiento, sea que sea pues, la hora que sea, ¿cierto? Entonces, de todos los activos productivos y su caracterización, obviamente. Entonces, ¿qué retos nos encontramos acá? ¿Cómo hago que la información sea dinámica entre los diferentes interesados? Es decir, lo que más o menos les contaba ahorita. ¿Cómo hago que mi activo no solo me sirva a mí que lo opero, no solo me sirva a mí que lo arreglo, sino que le sirva también al que lo compra o al que está encargado de los mantenimientos o al que está encargado de los inventarios o al que está encargado, bueno, de todo lo que sucede con un activo dentro de una empresa, ¿cierto? ¿Cómo hago validaciones rápidas y cuantificaciones? ¿Cómo sé? Hay equipos que se cuentan en unidad, pero hay equipos que necesitan que cuenten otro tipo de objetos dentro del mismo equipo. ¿Cómo cuento rápidamente cuántos, no sé, cuántos fijaciones necesito para instalar este equipo? Entonces, ese tipo de cuantificaciones, cuando tenemos un modelo 3D, es mucho más sencillo. ¿Cómo abordar un proceso de mantenimiento desde la digitalidad para validar su viabilidad? Es decir, cómo desde un gemelo digital o cómo desde mi PC yo puedo hacer o simular cualquier tipo de mantenimiento y darme cuenta de cosas que me van a suceder a la hora de hacerlo y cómo puedo prever todos esos inconvenientes que se pueden presentar. Cómo consolido información clave de los elementos que conforman los activos, metadatos para su mantenimiento. Algo similar a lo que les contaba ahorita de la información, ¿cierto? Aquí les cuento, por ejemplo, este es un instructivo de instalación de una caja para válvula reductora de presión.
Lo que muestra aquí básicamente es cómo se hace la instalación de la caja. Es bastante sencillo, este no requería pues como como mucha cosa, es bastante sencilla pues como la instalación. Y lo que hace esto es que, como les decía ahorita, yo desde la parte digital voy a ver qué es lo que va a suceder a la hora de instalar. Por ejemplo, este proyecto, por ejemplo, este proyecto fue también en una central, pero esta era como térmica. Entonces lo que necesitaban era retirar esa carcasa de esa turbina. Y resulta que esa carcasa podía intervenir con un montón, miren acá, incluso ahí está mostrando con qué chocaba. Al retirar la carcasa, ellos iban a chocar con un montón de obra civil, con redes, con infraestructura. Entonces, ¿qué necesitaban? Ellos necesitaban sacar esa carcasa desde digital para mirar qué iba a pasar en la realidad y así poder preverlo y solucionarlo antes de poder sacarlo, ya sea sacándolo por otro lugar, de otra manera, o retirando algunas redes que estaban interrumpiendo pues como la maniobra de esta pieza en la empresa. Algo así similar pasó con esta empresa. Esta empresa es una acería. Resulta que nosotros en esta empresa éramos terceros, o sea, contrataron a una empresa para que les diseñara la maniobra dentro de la empresa, pues dentro de la maniobra pues para mover ese casco dentro de la empresa. Pero ¿qué pasa? Yo aquí lo voy a poner pausa un momentico, espérenme un momentico, yo lo devuelvo. Bueno, yo no soy muy buena en Zoom, creo que ahí, listo. Resulta que ellos se basaron en planos, nos llamaron a nosotros y nos dijeron, mira, yo necesito que tú me simules esta información que yo te voy a pasar, me la simules en un modelo 3D. Nosotros siempre lo hacemos, es ya como políticas de la empresa, siempre les preguntamos, ¿ustedes o sea, confían en la información que les entregaron, confían en los planos? A lo que ellos dijeron como, la verdad es que no, ya hemos tenido problemas con ese tipo de información, no confiamos del todo en los planos. Entonces nosotros les propusimos, pues que nosotros hacíamos un levantamiento con escáner y ellos pues consultaron con su cliente y nos permitieron hacer el levantamiento. Hicimos el levantamiento y con base en ese levantamiento les hicimos la simulación de lo que ellos querían hacer, pues de cómo iban a maniobrar la pieza dentro de la empresa. ¿Qué pasó? Que en el momento de hacer el levantamiento nos dimos cuenta de varias cosas. Primero, esta columna que ustedes ven acá no estaba dentro del plan, o sea, está corrida para este lado de acá, eran como 5.5 metros corrida, entonces ni siquiera la estaban teniendo en cuenta, es decir, se chocaban todos los días con ella y ni siquiera la estaban teniendo en cuenta para la hora de hacer este diseño. Y como pueden ver, aquí ya he repetido varias veces mientras cuento la historia, pero como pueden ver, este vehículo, que es el que transporta la carcasa, iba a colisionar con todo, iba a colisionar con escaleras, con muros. ¿Por qué? Porque miren acá, colisiona con escaleras, colisiona con muros, y va a chocar con todo, más o menos un juego de bolos o algo así. Entonces, ¿por qué suceden este tipo de cosas? Porque cuando nosotros hacemos planos, cuando hacemos planos de construcción, existen varios planos. Existen los planos de diseño, que es como el diseñador se pensó el lugar. Ya luego existe un plano as-built, que es como realmente quedó, pero normalmente esos planos as-built los levanta una persona a punta de metro, a punta, pues si son un poco más tecnológicos tendrán flexómetro, láser de pronto, pero sigue siendo muy impreciso. Entonces, ¿qué pasa? Que ese tipo de mediciones no va a calcular ni pendientes de losa, ni si los muros son paralelos o no paralelos, sino que uno raya y hace el plano y lo hace recto. Aquí pasó exactamente eso, o sea, lo que pasó es que la losa tenía una pendiente y los muros no eran totalmente paralelos. Entonces lo que ellos pensaban que les iba a funcionar, iba a pasar, pues efectivamente no sucedió. ¿Qué hicimos? Levantamos la mano, les dijimos, miren, clientes, esto no les va a funcionar, eso va a chocar con todo, tenemos que pensar en una alternativa nueva. Nosotros les hicimos 4 alternativas, de las cuales esta fue la que ganó, esta fue la que finalmente se hizo. Este es un poquito lentico, pero es de verdad muy claro. Este proyecto nos gusta muchísimo porque es un proyecto pequeño que da una solución pequeña, pero que realmente ejemplifica muy bien lo que significa tener la información bien, o sea, la información clara, actualizada, digamos, del lugar o la zona que voy a intervenir. Entonces, finalmente no se pudo sacar la carcasa con el vehículo, había que trasladarlo con puente grúa por toda la galería, llevarlo por todo el pasillo y finalmente sí montarlo en el vehículo para que terminara su trayecto a la zona de donde le iban a hacer el mantenimiento.
Listo. Este ejemplo me gusta muchísimo, no voy a la hora de llegar a él. Y es que yo sé que a ustedes les pasa, todos tenemos como en la empresa a una persona que es la persona que más sabe de la empresa, o sea, la persona que aprendió a hacer todos los mantenimientos, que tiene toda la información en su cabeza y que si somos de buenas, por allá escribía en un cuadernito, digamos, tips para hacer ciertas instalaciones o cosas como esas. O si somos todavía más de buenas, pues tiene algunos dibujitos a mano alzada. Resulta que eso nos pasó con esta empresa. Nos llamaron y nos dijeron, mira, el año entrante se va pues ya se va a ir, una persona que ya lleva, pues ya cumplió su tiempo de trabajo, se va a ir de acá de la empresa. Y resulta que todo el mantenimiento de ese generador está en su cabeza. O sea, tenemos los manuales ustedes saben que es lo menos claro que hay, los manuales de proveedor, pero no tenemos nada de información como tips o las cosas que se puedan presentar. Y resulta que esta persona tiene todo en su cabeza y tiene unos dibujitos a mano alzada, que son los que ustedes ven acá. Eso va a ser imposible explicárselo a la nueva generación que va a hacer este tipo de mantenimiento. Necesitamos que ustedes nos ayuden, aprovechando que va a haber un overhaul, necesitamos que hagamos una guía bastante exacta de cómo sería el ensamble de ese generador, ¿cierto? Acá solo vamos a ver una parte, vamos a ver la zona del estator, pero pues hicimos el generador completo, pero lo voy a repetir. Entonces, nosotros pasamos de esta información que ustedes ven acá a la izquierda, de estos dibujitos de mano alzada, a este tipo de información, donde claramente se ve cómo se hace ese mantenimiento. Este mantenimiento realmente es uno de los más complejos y pues es bastante crítico en una central, pues es un generador, ¿cierto? Es bastante complejo porque cuando se hace un overhaul, pues se hace el levantamiento de todo, de losas, de todo. Entonces, eso fue lo que digitalizamos. Digitalizamos todo el proceso para que las próximas generaciones pues tuvieran supremamente clara cómo se hace este tipo de mantenimiento, si no tuvieran que depender de la persona que está a punto de jubilarse y que va a entregar su cargo y que difícilmente va a poder entregar todo ese tipo de tips a la hora de hacer este tipo de maniobra dentro de la empresa. Bueno, hasta acá, hasta esa parte de la presentación, habíamos, digamos, era como la etapa de un escáner, usado un escáner a largo alcance. Este escáner que ven acá es un escáner a corto alcance, por ende tiene una precisión muchísimo más alta. Este tipo de servicios es para piezas ya para fabricación. No sé si de pronto muchos de ustedes la conocen. La verdad es que este es bastante usado para a la hora de tener que fabricar una pieza bastante precisa o a la hora de hacerle, por ejemplo, análisis a piezas de desgaste, por ejemplo, o de resistencia. Entonces se usa este tipo de escáner que va a tener una precisión ya de micras. Se hace el escaneo, se hace la ingeniería inversa y esta ingeniería inversa pues queda tan precisa que básicamente con la planimetría que nos entrega esa ingeniería inversa pues podemos fabricar las piezas a las que le levantamos la información. Este normalmente lo usamos cuando son piezas, por ejemplo, que traen del extranjero y es muy difícil importarlas, perdón, o piezas que son complejas o no sabemos por qué se están desgastando, por ejemplo, un piñón que se le esté desgastando mucho, un diente en particular. Entonces, pues hacemos este tipo de escaneos. Lo hicimos también para una central, escaneamos una Pelton porque se le estaba desgastando mucho una sola cuchara, entonces hicimos el levantamiento de la Pelton y miramos que es que en esa zona necesitaba un rediseño porque era mucho más, el espesor era mucho más pequeño que las demás cucharas, entonces se hizo rediseño para ese tipo, pues para esa Pelton y ese tipo de soluciones son las que entrega este escáner. Beneficios, resultados altamente precisos, como les decía, medición y modelado de piezas no convencionales, o sea, piezas que tengan de pronto formas muy orgánicas, que a veces nos encontramos dentro de toda la parte mecánica, piezas con formas muy orgánicas, difícil de levantar. Entonces, pues esto es una gran solución para eso. Creación de réplicas y moldes de fabricación de forma rápida y bastante precisas, captura de la información precisa y rápida, prototipos digitales para realizar pruebas de calidad, lo que les comentaba ahorita, ahorro de tiempo y recursos, planimetría de fabricación de piezas en caso de fallas o pérdidas o que sea difícil de conseguir. Aplicabilidad.
En diseño y desarrollo, pues, un gemelo digital permite simular y probar diferentes diseños de forma virtual. Sucede lo mismo con el de largo alcance que les contaba ahorita y este que es digamos, de un alcance más pequeño, que es mucho más preciso. Se podrá optimizar la geometría, materiales, procesos de fabricación, reduciendo considerablemente costos, que es a lo que todos apuntamos. Mantenimiento predictivo, esto permite monitorear una pieza, darse cuenta qué es lo que sucede con ella, ver por qué está fallando, qué es lo que está ocurriendo, encontrar anomalías, analizar rendimientos, realizar diagnósticos desde lo digital. Optimización de rendimientos, simular y analizar el comportamiento de una pieza en diferentes condiciones y operaciones, pues es más sencillo porque ya vamos a tener la pieza real como realmente está construida y la vamos a poner en un entorno de simulación donde podemos ver su comportamiento real desde lo digital. Y reparación y reemplazo, que es el gemelo digital se puede utilizar para planificar digamos, esos reemplazos de las piezas. Es más o menos similar a lo que les acabo de decir. Siempre, siempre toda la presentación, y creo que lo vieron, está basado en tres grandes cosas. La primera, tener información precisa y totalmente confiable. La segunda, levantar el gemelo digital que va a quedar preciso, por ende estamos partiendo de un gemelo digital totalmente real. Y la tercera, simular lo que vaya a suceder pues con ese gemelo digital, que nos va a entregar conclusiones totalmente viables que yo las voy a utilizar en mis proyectos, ¿cierto? Y con toda la confiabilidad de que así va a suceder en campo y que por ende, si yo tengo que hacer una intervención antes de que algún tipo de falla sucede en campo, pues si lo hago desde lo digital y lo preveo, pues voy a tener la garantía de que en la realidad va a suceder así. Bueno, hasta ahí sería como toda la presentación. No sé si tienen algunas preguntas o dudas en este momento. No sé si quieren que les cuente algo más, no sé, cualquier duda que se les pueda presentar. Sí, por acá en el chat quedó una duda de Daniel Molina. Nos preguntas cómo se valorizan los servicios. Ok, esa pregunta es muy buena. Mira, normalmente nosotros para valorizar esos servicios necesitamos dos cosas principales. Lo primero es el área, pero el área no nos resuelve. El área cuando estamos hablando del escáner de alto alcance, ¿cierto? Cuando vamos a hacer, digamos, como los primeros ejemplos que les mostré. Entonces, en ese caso necesitamos el área y unas cuantas imágenes del lugar. ¿Por qué? Porque levantar una bodega o hacer el levantamiento, tanto en modelado como en escaneo de una bodega vacía, no es lo mismo que hacer el levantamiento de una planta de producción totalmente llena de equipos, porque en la planta de producción totalmente llena de equipos yo necesito levantar toda la información y necesito que toda la información quede clara para la intervención, ¿cierto? Entonces, necesito armar muchas más veces. Entonces, armar lo que les comentaba ahorita, la esferita que aparecía en los levantamientos de 9 puntos. Entonces, siempre necesitamos el área, necesitamos unas fotos del lugar que se va a levantar para saber la complejidad del área y necesitamos conocer el alcance. El alcance es el para qué. ¿Para qué necesita usted ese levantamiento? ¿Qué va a resolver con ese levantamiento? ¿Por qué? Porque eso nos entrega información como niveles de detalle, por ejemplo. O sea, si yo voy a validar que un equipo quepa o no quepa en un lugar, ¿yo para qué le voy a dibujar hasta el tornillo al equipo? En ese caso, pues haríamos algo un poco más volumétrico que nos permita validar eso que queremos validar sin necesidad de agregarle un montón de costo o costos adicionales digamos, al desarrollo del proyecto. Entonces, esas serían las tres cosas que necesitaríamos. No sé si es claro, si me entienden el por qué. Bueno, mientras Daniel nos confirma si quedó clara su respuesta o si tiene algo adicional, por acá tenemos otra pregunta por parte de Rodrigo. Nos Sí. dice, hola, ¿con qué tipo de escáneres y sistemas de escaneo han probado y cuál les ha dado mayor fiabilidad y rapidez? Bueno, nosotros trabajamos con dos faros. Lo tenemos bueno, el escáner de largo alcance, manejamos faro. Uno tiene un alcance de 70 metros y el otro tiene un alcance de 130. La verdad es que nos ha trabajado muy bien, pues obviamente uno tiene mayor alcance, pero también lo utilizamos de acuerdo a ese alcance del proyecto, ¿cierto? Pero los dos nos han trabajado súper bien.
y no solo hemos probado con ese. Conocemos un poco otros escaneos con otros escáneres porque nos llegan muchas nubes para auditar. O sea, muchísimas nubes nos llegan de otros proyectos para que se las auditemos y miremos si quedó bien, si está bien alineada, si sí capturó la información necesaria. Entonces ahí hemos visto como algunas cositas como que por lo menos con el escáner de nosotros no suceden. No sé si es particularmente de otras marcas o del escaneador, sé el por qué, pero nosotros hemos tenido muy buenos resultados con los escáneres que manejamos. Listo, bueno, por otro lado tenemos otra pregunta. ¿Cómo cuánto tiempo pueden durar estos procesos de escaneo? Pues la verdad es que va a durar muchísimo menos que un levantamiento a mano, eso sí se los aseguro. Depende mucho de lo que les decía ahorita, del área y de la complejidad. Más o menos les doy un ejemplo. El proyecto que les mostré ahorita, el que yo les decía que ha sido como uno de los más complejos que hemos levantado, que es el de esta planta que estaba llena de redes, lo levantamos en una semana. El levantamiento, es decir, el escaneo. El escaneo que nos va a entregar, y esto sí lo quiero como aclarar, yo creo que me faltó aclararlo ahorita en la presentación, el escaneo nos va a entregar una nube de puntos. Esta nube de puntos, pues literal es eso, es una nube de puntos, es decir, no es un modelo sólido que yo pueda entrar a intervenir, porque literal es como si yo me encontrara una nube de puntos de frente, pues yo la voy a traspasar y no voy a tener seguridad de qué colisiona con qué o qué. Entonces, ¿qué hacemos? Esa nube de puntos, lo que le hacemos a esa nube de puntos es una ingeniería inversa, un modelo. Y ese modelo es el que finalmente vamos a poder intervenir, el que realmente nos va a servir como insumo para un tema de diseño, de rediseño o cualquier intervención. ¿Cuál es la ventaja de la nube de puntos? Que nos está entregando pues una información actualizada, real y precisa del entorno que estamos escaneando. Pero eso para responderte que solo el escaneo, o sea, el levantamiento de 9 puntos nos demoró una semana. Ya el modelado, o sea, ya para entregar un modelo editable en un software 3D que posteriormente nos va a entregar planimetría, nos demoramos alrededor de un mes. Listo, Lina. Por aquí también nos preguntaban cuánto tiempo pues dura el procesamiento del escaneo, pero creo que Ujú. la respondiste también en esto que nos comentabas ahora mismo. Bueno, el proceso, lo que pasa es que les acabo de responder como digamos que todo el proceso de la nube de puntos se va y se escanea, se obtiene una información y esa información hay que procesarla. Procesarle es que cada una de las tomitas, ustedes vieron que son unas esferas, esas esferas son una toma 360. Luego hay que llegar y juntar esas esferas para que sea un entorno completo y yo pueda navegar en él, ¿cierto? Ese proceso también es un proceso, ese proceso normalmente demora el doble de lo que demora el escaneo. El doble no, digamos el mismo tiempo. Es decir, si yo me demoro 5 días escaneando, me demoro 5 días haciendo ese procesamiento, esa alineación de la nube. Pero ya el levantamiento como tal, pues tiene otra demora. En el caso de ese ejemplo, que me parece buen ejemplo porque es una planta bastante compleja, pues se demoró una hora, perdón, 5 días levantándola, 5 días alineándola y un mes haciendo el levantamiento y el modelado 3D. Listo, Lina, muchas gracias por la aclaración. Por acá tenemos cuál es el costo por metro cuadrado. No lo tenemos en costo por metro cuadrado, por lo que les acabo de explicar, de que no es lo mismo tener un metro cuadrado de una bodega vacía a un metro cuadrado de una bodega, no, de una planta de producción, que tiene un montón de líneas de producción, un montón de equipos. Entonces sería o injusto para ustedes o injusto para nosotros tener como un valor exacto del metro cuadrado. Entonces, digamos que ese valor va a ser bastante, no, subjetivo no es la palabra, va a ser bastante acomodado a cada proyecto. O sea, digamos que no es un proceso que se puede utilizar como producción, o sea, que lo podemos vender el metro cuadrado a 2.000, no. Tenemos que ir y mirar la particularidad del proyecto para poder analizar cuánto valdría el metro cuadrado para ese proyecto en particular. Porque sería muy injusto que yo cobre un metro cuadrado en una zona que tenga equipos y ese mismo metro cuadrado, ese mismo valor, se lo cobre a una persona que solo quiere escanear una parte que no tiene nada de equipos, nada de redes, entonces por eso es bastante, pues se particulariza de acuerdo al proyecto.
Listo, Lina, por acá nos pregunta qué debe tener en cuenta una empresa si quiere implementar el servicio. ¿Qué debe tener en cuenta? Lo primero es saber qué es lo que quiere hacer, qué proyecto tiene en mente, o sea, qué intervención tiene en mente. Lo segundo es, digamos, como estar consciente que la información que tiene es información que no le va a funcionar, pues porque no, lo más seguro es que no está actualizada y si parte de esa información, pues va a estar partiendo, digamos, de bases muy flojitas. Un ejemplo muy claro es como cuando yo me acuerdo que por ahí en alguna presentación poníamos como ejemplo para esto un Jenga. Si el Jenga está que se cae, o sea, a partir de información que no está totalmente confirmada, que no es digamos, confiable, es partir de un Jenga cuando ya está a punto de caerse. Entonces, lo primero es ser consciente de eso, de que si tienes este tipo de información, si tienes este tipo de servicio, pues vas a partir de información totalmente segura, ¿cierto? Tener claro qué es lo que quieres hacer con el proyecto, a dónde quieres llegar y ya pues llamarnos a una reunión para que nos cuentes cómo qué quieres hacer y nosotros te podamos apoyar. Listo, bueno, por acá también hay una pregunta, pues ya más que todo relacionado con los equipos. ¿Qué Ujú. tipo de computadoras, procesadores, tarjetas de video usan para que trabajen de forma óptima? Pues realmente, si quieren, nos pueden dejar un correo para mandarles exactamente qué tipo de equipos usamos. Pero sí sé que usamos equipos bastante potentes, que ha sido como uno de los factores decisivos a la hora digamos, de utilizar este servicio. Es decir, para nosotros es fundamental que los equipos nos muevan las nubes y hay nubes bastante pesadas. Entonces requerimos equipos con muy buena tarjeta de video y muy buen procesador, bastante alto. Pero si quieres, sí nos pueden dejar correíto como para mandarte exactamente algo, pues algo mucho más preciso. Claro que sí, por acá. David nos comenta si le podemos compartir el video del webinar. Claro que sí, nosotros Ujú. hicimos la grabación y la estaremos subiendo a nuestro canal de academia. Apenas esté colgado el video, también se lo estaremos compartiendo a sus correos. Perfecto. Y una última pregunta, ¿en qué software procesa la nube de puntos, Recap o Cyclone? Procesa, o sea, no, porque en Recap no la procesamos. Nosotros usamos Recap, pero esa no es para procesarla, sino como para tener la información. Entonces, es decir, para tomar medidas, para validar, para manipularla. Pero nosotros procesamos en el software del escáner, pues el software del escáner que es Faro. Es que es muy importante que aquí me aclaren cuando dicen procesar, se refieren a qué tipo de procesamiento. ¿Se refieren al levantamiento y el modelado a partir de la nube de puntos o se refieren al procesamiento en el que juntamos las esferas para construir, digamos, todo lo que ustedes ven, que no es como tomas independientes, sino que todos están juntos? ¿A qué tipo de procesamiento te refieres? ¿Quién pregunta, Cami? Pregunta Delkin, si quieres, puedes abrir el micrófono y nos cuentas un poquito más sobre la duda que tienes. Ajá, Delki. Si quieres, nos cuentas un poquito más. Si quieres, me cuentas a qué tipo de procesamiento te refieres. Mm, Bueno, bueno, creo que pues todavía se encuentra conectado. o si quieres nos preguntas por el chat o también nos puedes Ujú. mandar la pregunta, pero bueno, si te, voy a responder a nivel general. Si estás hablando de procesamiento en sí de la nube de puntos, usamos el software del escáner. Y si estás hablando del procesamiento de modelado de la información, usamos, como les dije ahorita, diferentes software, dependiendo de la necesidad y dependiendo del alcance del proyecto. Entonces, van a haber cosas que modelamos en Inventor o van a haber cosas que modelamos
en Revit, otras las modelamos en plan 3D, también hemos hecho algunos proyectos, otras las modelamos, bueno, va a depender mucho, mucho de la necesidad, pero finalmente el entregable que les pasamos a ustedes es un entregable que va a funcionar para ustedes, ya sea porque es en una extensión, digamos, universal, o porque simplemente ustedes no necesitan, digamos, aquí estoy partiendo de un supuesto, pues por si no necesitan hacer algún tipo de modificación ustedes, pues se les entrega en un software donde lo puedan presentar, donde lo puedan ver, donde puedan tomar medidas, pero pues que no sea necesario hacer temas de modelado, pues, si no lo requieren. Si lo requieren, pues les entregamos el nativo de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Listo, Delkin, pues nos cuentas si eso da respuesta a tu pregunta y si no, también nos puedes contactar por el correo y ya te contaremos como más específico dependiendo la duda que tengas. Por Ujú. acá nos hacen otra pregunta. ¿Sus servicios solo se dan en Colombia? No, estamos trabajando con todo, pues imagínate, tenemos un proyecto en México, tenemos otro proyecto en Perú, tenemos proyectos en Panamá, tenemos proyectos en República, hace poco nos llegó uno de Texas, o sea, trabajamos de donde nos llamen. Y aquí tenemos otra pregunta. Buenas tardes. ¿Se necesita personal especializado para leer los archivos? Para leerlos, yo pensaría que se necesita personal con experiencia para entender el proyecto. O sea, es decir, cuando nosotros vemos las nubes de puntos, digamos que nosotros ya tenemos una experiencia de leer este tipo de nubes y para nosotros es fácil identificar la información para poder hacer el modelado. Lo mismo el modelado. Nosotros no tenemos, digamos que en el equipo de trabajos, los modeladores tienen conocimientos bastante técnicos. Entonces tenemos arquitectos y tenemos ingenieros mecánicos, ingenieros en diseño industrial, trabajan con nosotros, eso es lo que conforma el equipo y ya tienen bastante experiencia. A la hora de ingresar una persona nueva, pues lo que hacemos, lo primero que hacemos es capacitar muy bien porque sí requerimos que la persona tenga bastante conocimiento y entiende hacia alcance. Lo más importante es el entendimiento del alcance. Para nosotros eso es fundamental. Entonces sí se requiere un poco de experiencia en el tema. Y si puedes solicitar para que te abran el micrófono. ¿Cómo? La persona que realizó la pregunta Confiabilidad 18 está solicitando ¿Sí? permiso para utilizar el micrófono. Sí, adelante. Claro, claro, claro que sí. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Me presento, mi nombre es Jeffrey Ramírez. En estos momentos me encuentro trabajando para la empresa Ecopetrol y Ok. me interesa mucho, que me pareció muy interesante, solo de que en el momento en el que me conectaba tenía otra reunión, pues, y no pude asistir desde el principio. Eh, en ese momento nosotros andamos realizando pues unos proyectos que tienen que ver con el levantamiento de información de líneas de producción. Eh, Ujú, Mi pregunta es, ¿en qué agilizaría o yo digamos, como proponente de empezar a, a montar ese tipo de propuestas, a montar ese tipo de proyectos, de tener esos levantamientos o de escanear estos campos que son gigantescos? ujú. ¿Cuál es el valor agregado que yo les puedo aportar? Como, por ejemplo, si yo los voy a contratar para realizar el levantamiento de un campo completo, ¿en qué se beneficiaría la empresa para yo tener, digamos, como hacer esa inversión? Es como una justificación de un proyecto como estos. Claro que sí, pues ventajas tienes un montón. Lo primero es precisión, o sea, evidentemente la precisión que vas a tener con un levantamiento que se haga con un láser escáner va a ser mucho más alta, es de 1 a 3 milímetros, entonces por ende vas a estar seguro de la información que levantemos. Lo segundo, y creo que sería muy relevante para ustedes, es digamos, la velocidad. O sea, levantar ese tipo de empresas, o sea, digamos,
eso que nos cuentas, con un método tradicional va a demorar muchísimo, mientras que con un láser escáner podemos estar hablando incluso de una tercera parte o menos. O sea, el tiempo de levantamiento de la información es muchísimo más rápido. Otra ventaja que tendrías es la facilidad para tener digamos, tu proyecto en 2D, perdón, en 3D, no en 2D. ¿Qué significa eso? Significa, no sé si todos los que estamos acá yo creo que todos trabajamos con AutoCAD y AutoCAD nos aguanta todo. Es decir, si yo trazo una línea derecha, pues la trazo derecha y va a ser una línea de derecha y en el momento en que yo use esa información para un proyecto, pues yo trace un muro totalmente recto y en eso me baso, ¿cierto? Mientras que un modelo 3D sí te va a mostrar posibles colisiones. O sea, te vas a dar cuenta qué puede colisionar con qué. Si tú tienes el modelo 3D, digamos, de tu planta, de tu línea de producción, y vas a hacer el ingreso de un equipo y el equipo va a chocar con redes, digamos que en un modelo 2D es más difícil que tú te des cuenta de que eso está chocando, de que eso está colisionando, mientras que en un modelo 3D te vas a dar cuenta de una porque incluso te va a lanzar como una especie de alerta ve, esto está chocando con esto, o tal vez ni siquiera te deje hacer la maniobra. Entonces, la ventaja de tener un modelo 2D a un 3D es pues, abismal. De entrada, eso sería como lo primero, más la precisión, más la velocidad del levantamiento de la información. Y aparte, que te va a permitir pues almacenarlo en un entorno común de datos que también te va a permitir que ese modelo no solo interactúe con la parte de operación y mantenimiento, sino que pueda moverse también en la parte de costos y todos los temas que intervienen en una empresa. No sé si te parece, pues si te respondí. Sí, claro, o sea, a mí me ha parecido pues muy, 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 muy interesante en vista de que yo soy uno de los que pretende, eh, digamos que implementar la metodología 3D, porque increíblemente Ujú. pues acá el software que se utiliza para diseño y para planos es AutoCAD. Se Ok. está intentando migrar a 3D, porque pues venimos tradicionalmente pues de un mundo 2D y se está Ajá. empezando a implementar en 3D. Sin embargo, pues los tiempos de modelado, los tiempos de planos es demasiado. Entonces, Sí. esta iniciativa pues me llegó al correo. Yo de hecho he hecho unos cursos pues en academia Ajá. y yo soy diseñador mecánico y Ya. me ha parecido pues interesante el tema de reducir costos, de reducir tiempos, de hacer rápidamente un escaneo de un sistema complejo, de geometrías muy complejas. Entonces, en ese sentido me ha parecido muy interesante. Me gustaría tener más información y mirar cuáles son los alcances y limitaciones del escaneo. Mira que aquí que me estabas contando se me ocurrió otra superventaja de tener estos modelos en 3D. Pues primero, o sea, todo lo del escaneo va con temas de precisión y velocidad, ¿cierto? Y ya de tener el modelo 3D tiene una superventaja. Tú con el modelo 3D, toda la cantidad de planos que le hacen sacar a uno para una planta, es decir, vista en planta, corte, cortecito por acá, detalle por acá, vista en planta particular, ¿verdad? Todos esos planos los tienes solo haciendo un modelo 3D. Es decir, aquí no tendrías que hacer un plano, el detalle, el otro detalle, la sección, ta, ta, ta. Aquí todo lo tienes teniendo el modelo 3D. Después de que tú tengas el modelo 3D, fácilmente puedes sacar absolutamente cualquier plano solo dando un clic. Entonces, eso también va a mejorar mucho en temas de, digamos, velocidad digamos, para este tipo de proyectos. Está, de verdad que está súper, súper genial. Y como les dije, me gustaría recibir pues más información. Claro que sí. Eh, yo les escribí mi correo, incluso pues les puse mi correo de la empresa. Sin embargo, aquí ya somos muy, digamos, como muy estrictos con el tema de recibir información desde otros equipos. Ajá, Entonces, tengo un correo personal que les puse ahí para ver si por favor me hacían llegar más claro que sí. información, donde podría leer más o ver más videos acerca de la iniciativa. Yo los conozco desde hace bastante tiempo, que como les dije, he hecho cursos con ustedes. Ah, perfecto. No, y sabes que si tienes más interés y te podemos contar un poco más de con Cami podríamos programar algún tipo de reunión y te contamos un poco más. Lo mismo, pues, esta invitación es para todos en este webinar.
si quieren saber algún tema en particular, si tienen algún proyecto pensado para sus empresas o si tienen alguna, digamos, alguna idea en su cabeza que no han podido desarrollar y que piensan que los podemos ayudar, que yo creo que a todos y en todos los temas, porque yo siento que este tema, este servicio es demasiado escalable, es demasiado, digamos, acomodable a cada necesidad. Pues de una le dicen a Camila y de una programamos reunión y les contamos un poco mejor, de manera más particular, para cada uno de sus, digamos, de sus dolores. Como les dije al principio, aquí les mostré unos proyectos muy particulares, pero cada uno de esos proyectos está dando fe de que sirve para solucionar problemas. ¿Qué problemas? Cualquier tipo de problemas. Cami, ¿hay otra pregunta? No, justo les acabo de escribir en el chat la información de contacto. Nosotros somos Ingeniería Asistida por Computador. Les dejaré mi correo y mi teléfono. De todas formas, nosotros les estaremos compartiendo a cada uno la grabación para quienes no pudieron estar desde el principio. Listo, Y no perfecto. duden en Y ponerse en contacto con nosotros. sí, por favor, o sea, escríbanos cualquier duda, cualquier necesidad que tengan, cualquier ganas de contarnos cualquier proyecto, cualquier problema que tengan en sus lugares de trabajo, que con seguridad los podemos apoyar. Y otra ayudita que les iba a pedir era esta última diapositiva, como para temas de calidad, si nos ayudan y para saber, pues para saber más o menos cómo se sintieron ustedes con el live. Yo estaba totalmente nerviosa, entonces quisiera saber cómo se sintieron con el tema, si fue entendible para ustedes, bueno, en fin, todo lo que tengan que decir sobre este live, ¿sí? Linis, aquí en el chat ya han dejado varios la puntuación. Ah, ok, perfecto. Tienes un 5 en Muchísimas este gracias. live. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues esperemos que podamos trabajar con ustedes. Muchísimas gracias a todos los asistentes. No se olviden cualquier pregunta, inquietud, duda, nos las hacen llegar. Listo. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Que estén muy bien, hasta luego.